ciudadana, vamos a ver, yo creo que has hablado de dos temas que a mí quisiera referirme a ellos porque me preocupan, ¿no? Es decir, yo creo que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid reflejan este tipo de derecha que es capaz de aprovechar cualquier cosa en beneficio propio, pero que es así, es la derecha que tenemos, ¿no? Pero en definitiva, en base a una situación que nos tiene que hacer reflexionar, como es la que se generó y ha explotado, diríamos, por los medios en Alcorcón, pero que es muy grande y tensa en muchas grandes ciudades de España, vinculada a las dificultades de convivencia en una nueva sociedad, la sociedad española del siglo XXI del año 2007, en la que han irrumpido con sus hábitos, con su cultura, con su forma de entender la vida, miles de personas venidas de fuera, para compartir espacios con gente que está acostumbrada a vivir con unos hábitos, una cultura, una forma de entender la vida distinta, nos tiene que hacer reflexionar y muy en serio. Porque en las grandes ciudades se está dando esta situación, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, y ahí yo en la moción de censura planteé la necesidad de elaborar en serio y además involucrarnos en serio en la elaboración de un plan de convivencia dotado con recursos económicos sobre la base de intentar que mediante, a través de mediadores, a través de gente vinculada al trabajo social, seamos capaces de activar las organizaciones, de activar organizaciones que pongan en común, que sean interlocutoras válidas con personas que vienen de fuera a trabajar, para que haya de manera ágil la superación de dificultades de convivencia que se están dando ya en muchos barrios de nuestras grandes ciudades. Y eso